La demolición institucional que operó el morenismo en 2024 continuará este año. Aún hay algunos pendientes para culminar la operación de desmantelamiento de la democracia constitucional que se delineó en el Plan C hace un año y que ha servido de carta de navegación de la obra destructora que Morena y que su espuria mayoría calificada en el Congreso han venido operando de modo irracional, irreflexivo e imprudente. Ya lo han anunciado algunos voceros del oficialismo. Este año se concretará la reforma electoral que pretende, por un lado, eliminar los mecanismos que permiten que en el Congreso se refleje la pluralidad política de la sociedad, es decir, los escaños asignados mediante el sistema de representación proporcional, así como las senadurías que se otorgan a las primeras minorías. Y por otro lado, desaparecer al INE y sustituirlo por un organismo subordinado a los intereses de las mayorías mediante la elección popular de sus consejeras y consejeros. Si hay quien todavía piensa que las cosas no se pueden poner peor en términos de degradación democrática y de consolidación de un poder sin contrapesos respecto de lo que ocurrió el año pasado, simple y sencillamente está desviando la mirada frente a lo que puede ser el último paso en la transición definitiva del país hacia el autoritarismo. Si el 2024 fue terrible en ese sentido, el 2025 puede ser aún peor. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algo que esté en las manos de las y los ciudadanos de a pie? ¿O no queda más que con resignación esperar lo peor? Yo creo que una cosa es el realismo y otra bien distinta es el fatalismo. De nada sirve minimizar la gravedad de la situación en la que nos encontramos y pretender esconder, como hacen los avestruces, la cabeza en el suelo pretendiendo que nada pasa. Pero tampoco es una alternativa el cruzarse de brazos desesperanzados porque lo que se nos viene encima es inevitable. Tener miedo frente a la reacción del autoritario, menospreciar la gravedad de sus actos o ser indiferente frente a su acción destructora de las instituciones y de las condiciones sociales que permiten la convivencia tolerante de la diversidad política en una democracia son actitudes de las que los autoritarios se benefician para conseguir sus objetivos e imponer su voluntad. La historia enseña que el ascenso al poder de los gobiernos autoritarios siempre se ha nutrido de esas tres conductas: el miedo, el menosprecio y la indiferencia de buena parte de la sociedad. De hecho, los autoritarios siempre las promueven. El morenismo en ese sentido ha actuado en consecuencia de esa manera. Infundir temor entre sus opositores y críticos ha sido una parte central de las estrategias de los gobiernos morenistas. De ese modo se ha convertido en algo cotidiano, tanto en la administración de López Obrador como en la de Claudia Sheinbaum, el señalar públicamente en las conferencias de prensa matutinas a quienes consideran enemigos de la transformación y, por supuesto, del pueblo cuya voluntad ellos supuestamente encarnan. Así, se tacha de corruptos o de defensores de privilegios y de canonjías indecibles a los opositores, señalándolos como los responsables de todos los males habidos y por haber. A los críticos se les acusa de vendidos, de pandilleros al servicio de los peores intereses y de personajes que anteponen su beneficio personal al bienestar común que, por supuesto, encarna el morenismo. Ni siquiera las universidades públicas se han salvado de esas descalificaciones y han sido acusadas de haberse derechizado, de haber trabajado para el neoliberalismo y de haber callado frente a los abusos del pasado por el simple hecho de ser espacios abiertos a la pluralidad y al pensamiento crítico. Con ese objetivo, no se han escatimado mentiras, que son reproducidas hasta el cansancio por los medios, las redes y los troles oficiales, buscando que se vuelvan verdades asumidas. Se han también cometido violaciones a la ley, como lo ocurrido con la reiterada exhibición de información personal o bien de datos fiscales o financieros de personas consideradas incómodas, y también se ha hecho un uso político intensivo de la Procuración de Justicia y del aparato fiscal del Estado con fines persecutorios. La intención es la de acallar a la crítica, provocar la autocensura y allanar el camino para la prevalencia absoluta y avasallante del discurso oficial que termina por convertirse en la única verdad sobre el campo, coincida o no con la realidad. Por otro lado, la actitud de menospreciar el potencial dañino de la actuación de los autoritarios tampoco es una solución. Lo hemos visto con creces. La obra de desmontaje institucional que ha ocurrido en los últimos meses es un buen ejemplo de ello. Muchos pensaron que un poder judicial independiente, sin duda plagado de problemas irresueltos, pero en general autónomo frente al poder político, al cual pudiera recurrirse ante los abusos, era una conquista irreversible. Igual que muchos asumieron que la cancelación del aeropuerto de Texcoco 6 años atrás era una bravata de campaña que nunca ocurría, también hubo quien pensó ahora que el morenismo no se atrevería a avanzar en el desmantelamiento y captura política del aparato de justicia, hasta que lo hizo. A los autoritarios hay que creerles en sus advertencias y enfrentarlos. No hacerlo tiene un costo enorme. Finalmente, la indiferencia tampoco sirve de nada. El pensar que lo que ocurra en la política o que lo que haga el gobierno no tiene implicaciones para uno es la peor actitud que puede asumirse, porque termina por ser una postura de complicidad. Morena presume que actúa conforme al mandato popular, pero en realidad solo 54 de cada 100 votantes respaldaron su proyecto. Y dado que la participación fue de apenas el 60% de los potenciales electores, eso significa que su respaldo en las urnas fue de poco más de una de cada 3 personas habilitadas para votar. Es decir, de los 100 millones de ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal, solo 32.4 millones votaron por Morena y sus aliados. Pero el 40% que se abstuvieron simple y sencillamente contribuyeron a la prevalencia de esa fuerza política. Nadie niega la legitimidad del triunfo electoral del obradorismo, pero este no encarna la voluntad de toda la sociedad, del pueblo, como falsamente se presume. Frente a esto, ¿qué nos toca hacer a quienes creemos en la necesidad de defender la democracia? El fatalismo y la desesperanza no son una opción. La batalla por recuperar la democracia va a requerir de mucho esfuerzo y compromiso. En mis próximas colaboraciones en Latinus, pretendo reflexionar sobre lo que, como ciudadanía, nos toca hacer para evitar que se consume la transición al autoritarismo.